Gracias, presidenta. Señora consejera, buenos días. ¿Cómo puede un consumidor saber si es de origen asturiano, es decir, si está producida en Asturias, la leche que consume? Gracias, presidenta. Señora consejera, la crisis del sector lechero asturiano ya no es una previsión, sino que es un hecho. Año tras año cierran explotaciones lecheras en Asturias. Se ha perdido 1 de cada 3 explotaciones en los últimos 15 años. Del año 2014 al 2015 cerraron su actividad 109 explotaciones lecheras y en septiembre pasado ya solo se contabilizaban 2001 explotaciones lecheras, datos de SADEI. Por tanto, en el marco actual de medidas consideramos que no se está consiguiendo estabilizar a este sector de producción primaria en Asturias. Por otra parte, en el mercado no encontramos realmente una cantidad importante de marcas que identifiquen la leche que se pueda haber producido en origen aquí en Asturias. Esperamos que el Gobierno tenga en cuenta diversos estudios que determinan una calidad diferencial de la leche asturiana, además de las investigaciones del CSIC a las que hacía referencia la prensa en el mes pasado sobre niveles bajos de dioxina. Existen en la actualidad unas investigaciones propias de la Consejería en el SERIDA para buscar una calidad diferencial de la leche producida en base a pastos de montaña en las que participan Galicia, Cantabria y Asturias. Esperamos que tengan imaginación, porque de lo contrario tendremos que decir que sus intereses no son los adecuados para el sector. En Asturias, el I+D+I parece que no tiene más aplicación que estar guardado estas investigaciones en el cajón de los olvidos, como pasó con la denominación de origen protegida de la Escanda de Asturias, que se dejó morir y no llegó a ver la luz. Yo sé que les preocupa el sector, de eso estamos seguros, pero pensamos que solo una parte y muy determinada. La investigación va por un lado y el Gobierno por otro, y las promociones de la calidad de la leche asturiana pues se dejaron en manos de las grandes industrias o de las medianas, pero sin tener en cuenta que el objetivo de cualquier empresa es su rentabilidad económica y no tener que salvar al sector productivo, es decir, a la cabaña ganadera. Esa es una responsabilidad que tiene que tener la Consejería. No han parado de cerrar explotaciones lecheras en los últimos 15 años. Se ha perdido el 74% de las que había desde el año 2000. La gran industria lechera asturiana parece ajena a esta situación. Su actividad empresarial no se ve afectada en sus facturaciones, como ocurre con las ganaderías lecheras. Pero entonces, ¿cómo es posible que cierran explotaciones y no se vean perjudicadas gravemente las grandes industrias? La clave está en una mala globalización que permite la falta de etiquetado de origen de productos mientras que estén envasados en Europa y, por tanto, diferenciar la procedencia del producto. Y aquí es donde responsabilizamos al Gobierno asturiano de la desaparición de las explotaciones lecheras. Sabemos que va a haber ahora una identificación a nivel de Estado, pero queremos que la calidad diferenciada de la leche asturiana pueda tener también un futuro. Se demostró que la leche ordeñada en Asturias, como ya hemos dicho, y posiblemente la de la cornisa cantábrica, era de mejor calidad. Vamos a decir que es la leche ordeñada, y por no decir solamente la leche asturiana, ya que las cosas no se contagian por el hecho simplemente de poner que es en Asturias. Esta leche es de alta calidad. Y en este sentido debería de haber sido el objetivo prioritario para la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales su identificación. El sector lácteo no puede seguir en este declive. Además, si sumamos al resto de sectores primarios, obtendremos una pérdida en 15 años del 61,2% de su población activa y, por tanto, la tendencia actual es a la desaparición. Según los análisis de SADEI, la dramática disminución de explotaciones bovinas tiene su peor parte en el sector lácteo, que conlleva cambios muy graves en la estructura productiva, donde las explotaciones cárnicas suponen el 84% frente al 13% de la leche y 3% de mixtas. Con esta base estructural de la cabaña ganadera bovina, solo podría desviar la tendencia el hecho de diferenciar el origen de la leche asturiana para poder poner en valor a la misma y ser el sustento de las explotaciones asturianas que en la actualidad están abocadas realmente al cierre. Modelos lácteos justos y responsables a los que se devuelva el orgullo de su actividad con la identificación de su leche y que los consumidores puedan también tener una marca a la que reclamar requieren de herramientas para hacerlo.
Aunque la leche asturiana es la más sana, consideramos que hay que trabajar para que el consumidor pueda saber de ella y pueda elegirla en una estantería en el mercado.